hablar de la crisis económica de México de 1994, también conocida como la crisis del tequila o el error de diciembre. Sin lugar a duda, México ha tenido muchos conflictos económicos, políticos y sociales a lo largo de la historia, pero ninguno como la crisis económica que sufrió en el año 1994. Esta fue la última y la más reciente crisis del país que tuvo repercusiones mundiales. Fue provocada por la falta de reservas internacionales, lo que causó la devaluación del peso durante los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo. A unas semanas del inicio del proceso de devaluación de la moneda mexicana, el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, solicitó al Congreso de su país la autorización de una línea de crédito por $20,000 millones para el gobierno mexicano, lo que permitiría garantizar a sus acreedores el cumplimiento cabal de sus compromisos financieros denominados en dólares. Producto de la misma devaluación de la moneda mexicana, el tequila pasó a ser de 100% agave a un 51% de agave mínimo, a lo que se llamó efecto tequila, nombre con el que también hicieron referencia a la crisis y al efecto internacional de la misma. En México también se conoce como el error de diciembre, una frase acuñada por el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari para atribuir la crisis a las presuntas malas decisiones de la administración entrante de Ernesto Zedillo Ponce de León y no a la política económica de su sexenio. Pero, ¿por qué ocurrió todo esto? Durante la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari se dio especial importancia a la inversión extranjera. Los fondos provenientes de estas ventas y de otras campañas del gobierno sirvieron para invertir en infraestructura, lo cual era necesario para aumentar la eficiencia de la economía y aprovechar al máximo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con los Estados Unidos y Canadá. La popularidad y credibilidad de Salinas alcanzaron niveles altos, ya que en el crecimiento económico propiciado por la estabilidad y la baja inflación hizo que muchos políticos y los medios afirmaran que México estaba a punto de convertirse en una nación del primer mundo. De hecho, fue la primera de las naciones recientemente industrializadas que fue aceptada en la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en mayo de 1994. No obstante, era un hecho reconocido que el peso estaba sobrevaluado, al menos un 2% según fuentes, pero la vulnerabilidad económica no era bien conocida o era minimizada por los políticos de Salinas o por los medios. Esta vulnerabilidad se agravó por varias decisiones de política macroeconómica de su administración y por varios elementos de inestabilidad política ocurridos en 1994. Además, según varios economistas e historiadores económicos, se reconocen varios eventos y políticas macroeconómicas de la administración de Salinas que propiciaron la crisis. Primero, 1994 fue el último año del sexenio de Salinas, quien, siguiendo con la tradición del PRI, Partido Revolucionario Institucional, en cada año de elecciones inició un increíble gasto gubernamental en obras públicas, lo cual se tradujo en un déficit histórico. Segundo, para poder mantener este déficit histórico de un 7% en la cuenta corriente del PIB, Salinas emitió TC bonos, instrumento de deuda que asegura el pago en dólares en lugar de pesos mexicanos. Y tercero, México experimentó prácticas bancarias relajadas e incluso corruptas, las cuales eran comunes en esos días, y más aún, algunos de los miembros de la familia de Salinas fueron acusados de transacciones ilícitas. Después de todo esto se preguntarán, ¿cómo México logró salir adelante? Para salir de la crisis, los Estados Unidos intervinieron rápidamente comprando pesos del mercado para evitar una mayor depreciación de este. Sin embargo, esta medida era insuficiente. El presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, solicitó al Congreso un paquete de rescate, pero los representantes del Congreso, que se habían opuesto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, veían a esta crisis como resultado del tratado. El Congreso votó en contra de la aprobación de los fondos de rescate. Diversos países enviaron a México varios millones de dólares para poder estabilizar su economía. El dólar se estabilizó
a un precio de 6 pesos y por los siguientes 2 años se mantuvo entre los 7 y los 7 pesos con 70 centavos. Pero no todo el mérito fue de Estados Unidos. México también tuvo que hacer cambios en sus políticas públicas. Teniendo que cumplir con las obligaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México no recurrió a las prácticas tradicionales de los países latinoamericanos en tiempos de crisis, sino que introdujo controles en las políticas fiscales. Continuó con su política de comercio y libre flotación. El crecimiento acelerado de las exportaciones amortiguó la recesión y en menos de 10 meses la tasa de crecimiento mensual del PIB ya era positiva. Para 1996 la economía ya estaba creciendo y en 1997 México pagó por adelantado los préstamos de Estados Unidos. Para finalizar, hay que destacar que esta crisis dejó varias consecuencias en el pueblo mexicano. Los negocios que tenían deudas en dólares sufrieron un golpe inmediato, con un despido masivo de empleados y varios suicidios producto de la tensión de las deudas. En cambio, negocios cuyos ejecutivos asistieron a las reuniones en las oficinas del entonces presidente Zedillo cerraron la pesadilla de la crisis, ya que fueron advertidos. Compraron rápidamente una inmensa cantidad de dólares y renegociaron sus contratos en pesos. Para empeorar la situación, el anuncio de la devaluación se dio a mitad de semana en un miércoles, y durante el resto de la semana los inversionistas extranjeros huyeron del mercado mexicano, sin que el gobierno hiciera alguna acción para prevenirlo o desalentarlo hasta el siguiente lunes cuando todo fue muy tarde. Y finalmente, el error de diciembre causó tanto malestar en la población que Salinas no se atrevió a regresar a México durante mucho tiempo. El incidente también sirvió para dejar en claro que su influencia en la administración ya se había terminado.